Estamos ante un contexto en el que percibimos que hay altos niveles de criminalidad, en el que a lo mejor los medios de comunicación nos hacen sentir que vivimos particulares circunstancias de inseguridad y además las cifras que nos revela el INEGI nos señala que el 72% de la población percibe que viven en una ciudad insegura. Y esto se acompaña también de la serie de notas periodísticas, así como comentarios que se vuelven virales en las redes sociales sobre sucesos que, aunque probablemente sean aislados, se convierten en una representatividad visual y generan alta consternación. Estamos en un contexto también en el que las notas periodísticas, por ejemplo, de septiembre del 2019, nos estaban hablando de que los grupos más violentos dentro de la criminalidad, los grupos de delincuencia organizada, están utilizando en muy alta medida el reclutamiento de niños, adolescentes y jóvenes para que estén dentro de sus grupos criminales. Se habla incluso de cifras extraoficiales que señalan que alrededor de 460,000 niños forman parte de estos grupos delincuenciales. Por otro lado, tenemos cifras en donde se permite ver que una de las principales causas de muerte en los niños y jóvenes de entre 15 y 19 años es el suicidio. Estamos hablando que es la tercera causa de muerte en este grupo poblacional y está representando alarma porque también las cifras que se publican en el 2018, las cifras oficiales que tenemos nos hablan de más de 6,000 casos de niños menores de edad que han cometido actos suicidas. Todo esto nos presenta una alta preocupación porque nos coloca en un contexto en el que no solamente los adultos estamos viviendo con temor y con percepción de inseguridad sino que también se están presentando situaciones en las que parece que nuestras infancias, nuestros niños y niñas están viviendo situaciones de alta hostilidad, de alta vulnerabilidad y también están formando parte de estas cifras violentas que están atravesando a nuestra nación. El día de hoy, el objetivo que tenemos en el programa de Humanamente es hablar sobre cuáles son estos elementos alrededor de poder entender cómo es que se presenta el comportamiento violento y o criminal de los niños, adolescentes y jóvenes que habitan nuestros contextos actuales. Muchas gracias por estar conmigo. Mi nombre es Erika Claire Caicero. Siguen acompañándonos en Colindancias en este segmento de Humanamente que se realiza gracias a la colaboración entre PSN y la Universidad Iberoamericana Tijuana. Estamos hablando del tema de las condiciones que generan comportamientos violentos, criminales y autolesivos en los niños y niñas y adolescentes y jóvenes en nuestro contexto específico. Hablamos que tenemos un contexto de alta violencia en el que se percibe también que los niños están empezando a formar parte de los grupos delincuenciales y también aparecen algunos casos que se convierten en casos exaltados porque por ejemplo, el de este niño en Torreón que a los 11 años de edad se quita la vida después de haber asesinado con armas de fuego a su maestra y lesionado a otros trabajadores de esa institución educativa.
y disparado hacia compañeros. Entonces, el debate en nuestra nación se abre y más allá de la viralización, más allá del amarillismo que puede representar un caso específico, nos habla de que hay situaciones que probablemente no se están atendiendo en los contextos sociopolíticos, en los contextos educativos, en los contextos familiares. Nos está hablando de transformaciones en el entorno de los niños y niñas y nos habla de desarrollo humano. Cuando hablamos de desarrollo humano, estamos hablando de tres principales áreas. En primer lugar, de un desarrollo biológico y físico. En segundo lugar, de un desarrollo cognitivo. Y en tercer lugar, de un desarrollo socioemocional, que implicarían en última instancia que cuando se logra con plenitud un desarrollo desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte pues adecuado, vamos a estar hablando de personas que están conviviendo en nuestros espacios sociales con una calidad de vida, con un alto nivel de salud mental y salud en todas las áreas de su vida. Entonces, cuando estamos hablando de, lo repito, desde la concepción hasta la muerte, principalmente pensamos en este primer momento en el que dos células se unen y la muerte, pensamos generalmente que llega en la edad adulta mayor. Pensamos siempre que todos vamos a llegar hasta los 80, 90 años, 100, es la idealización de muchos y sin embargo circunstancias espontáneas, inesperadas o de la realidad social misma hacen que esto ocurra mucho antes. Por ejemplo, a los 11 años, a los 12 años, a los 15, cuando se toma una decisión muchas de las veces y al pensar en esta palabra de toma de decisión nos hace cuestionarnos qué tanto esta decisión verdaderamente tuvo que ver con un razonamiento cognitivo profundo y una atención y una toma de conciencia de los actores que estaban alrededor de quien haya tomado esta determinación. Entonces, estamos hablando de estas tres áreas del desarrollo y es muy importante prestar atención en cada una de ellas porque, por ejemplo, si no se tiene un desarrollo físico adecuado en el que la alimentación sea balanceada, se tengan los nutrimentos adecuados desde el momento en el que se está en el proceso de gestación, por ejemplo, la importancia del ácido fólico, la importancia de las vitaminas, del no consumir bebidas alcohólicas durante el embarazo, van a influir directamente en que se tenga un cuerpo sano y pues toda nuestra estructura corporal, física, que nos va a permitir que podamos tener también las otras áreas de nuestro desarrollo de manera normal. En el desarrollo cognitivo, esta parte que tiene que ver con procesos de memoria, procesos de atención, procesos de pensar y tomar las mejores de las decisiones después de considerar todos los procesos cognitivos que están involucrados, pues nos va a permitir precisamente pensar de manera adecuada. Por ejemplo, si pensamos en un niño o en un adolescente, vamos a pensar que si seguimos la teoría de Jean Piaget sobre los estadios del desarrollo cognitivo, vamos a ubicarlo en una etapa de transición probablemente de las operaciones concretas a las operaciones formales. Y si estamos hablando de operaciones concretas, no podemos pensar que un niño, que un menor de edad vaya a tomar las mejores decisiones y vaya a pensar lógicamente porque está actuando a partir de lo concreto. Y lo concreto podría ser que un día llegue a su casa y su madre no lo voltee a ver o le diga eres un tonto, no sabes pensar o no te quiero, y inmediatamente el pensamiento lógico, y lo pongo entre comillas porque estamos hablando de un pensamiento concreto, le va a llevar al niño a pensar que su madre es una mala persona o definitivamente no le quiere. No va a tomar en consideración que probablemente se deba al hecho de que tuvo un mal día, que a lo mejor tuvo ciertos problemas en su propio desarrollo que no pudo subsanar y que están haciendo que se comporte de esta manera sin pensarlo demasiado. Entonces esto también, este pensamiento concreto también podría llegar al punto en el que los niños y los adolescentes tomen determinaciones que no sean bien pensadas, que no sean adecuadamente, que no sigan una línea de pensamiento lógico, sino lo vamos a encontrar en el terreno concreto. Y en el terreno socioemocional definitivamente vamos a ubicar
el resto de los elementos que tienen que ver con el contexto, y es en esta parte en la que me quiero concentrar principalmente, porque es en donde va a haber influencia total de todas las personas que rodean a los niños desde el momento en el que se encuentran en sus primeras etapas de vida. Si no contamos con las personas que están alrededor para que se dé la adecuada alimentación, para que se den las adecuadas interacciones, la adecuada asesoría, el acompañamiento, la escucha, no vamos a tener niños que puedan desarrollar sus habilidades socioemocionales. Por ejemplo, en la generación del autoconcepto, ¿cuál va a ser el concepto que va a tener un niño si no recibió una atención de un padre o de cuidadores? Si no le dijeron desde los primeros años de vida que era un ser valioso. Si, por ejemplo, se le dijo que no fue deseado, que más bien no debió de haber nacido, que es un estorbo, pues el autoconcepto podría estar ligado al hecho de que se es un estorbo, que no se vale y que no tiene ningún papel relevante dentro del contexto en el que se encuentra. Entonces es así como nosotros vamos a ir generando un desarrollo socioemocional, nos vamos queriendo a nosotros mismos, vamos generando un nivel de autoestima adecuado, funcional para las relaciones con los otros. También se va generando la seguridad en uno mismo cuando interactúa con los otros. Esta posibilidad que me da el desarrollo socioemocional pleno de hacer amigos, de generar alianzas, de generar empatía, hacer procesos de confianza, el pedir un consejo a una persona adulta, el valorizar mis opiniones y el poder tomar diferentes caminos y diferentes decisiones que no estén totalmente influidas por una figura de autoridad o una figura de poder determinada porque quiero su aceptación. Entonces, si existe el adecuado desarrollo socioemocional, es más sencillo que los niños, los adolescentes, los jóvenes puedan tener alianzas saludables en las que la violencia podría no tener un papel o podría resonarles como algo extraño que pueda presentar en ellos una posibilidad de denuncia a las autoridades o a personas de confianza que les permitan salir hacia otros caminos diferentes a ese que están viviendo de violencia, por ejemplo. Entonces, cuando nos encontramos con pues estamos hablando desde esta parte socioemocional, encontramos dentro de las teorías del desarrollo a teóricos importantes que marcaron pauta en este campo de entendimiento, y en primer lugar valdría la pena mencionar a Vygotsky. Vygotsky, que seguramente han visto ustedes que algunos jardines de niños o escuelas tienen ese nombre, y seguramente y más bien esto se debe a la importancia que ha tenido para el comprender el desarrollo socioemocional de todas las personas que habitamos un contexto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que propone Vygotsky? Propone desde la teoría sociohistórica que todas las habilidades que tenemos las personas se originan en el contexto social. Y esto nos va a hablar entonces de interacción humana. Las interacciones humanas van a ser relevantes para poder ejercer todos los puntos del desarrollo del que yo les hablaba. Él habla también, por ejemplo, del desarrollo cognitivo y habla de este concepto de la zona del desarrollo próximo, en el que estamos analizando que cada uno de los individuos en el momento en el que se encuentra en su infancia no está en el momento máximo de su potencial, sino que siempre hay un estrato, un estadio mayor al que se encuentra. Entonces, para ello es que la exigencia del contexto es relevante para poder exigir que se vaya a la zona del desarrollo próximo. Pero ¿qué es lo que necesitamos en esta ecuación en la que hay una exigencia hacia la zona de desarrollo próximo? Pues la presencia de personas. Y si no existen personas que estén interactuando con los niños, pues no van a haber niños que tengan capacidades cognitivas o que puedan desarrollar
habilidades sociales en estos contextos. ¿Cuáles son los mecanismos de crianza en el contexto en el que vivimos en estos momentos? Pues tenemos videojuegos, tenemos el acceso al internet, las redes sociales y los amigos virtuales que pues son amigos entre comillas porque son desconocidos que probablemente están viviendo los mismos procesos de aislamiento, de falta de acompañamiento, de violencia intrafamiliar o de circunstancias poco prosociales que se van a reproducir entre uno y pues otro compañero virtual de la vida. Entonces no podemos mantener desde esta teoría del aprendizaje, más bien desde esta teoría en la que estamos hablando de que hay una relevancia del contexto social en cómo se van a formar las habilidades de las personas, porque pues son todos los contextos. Efectivamente son los padres, son los maestros, son los amigos, son los compañeros de la escuela, son los abuelos y todas las personas que se encuentran, e incluidas las personas que se encuentran en el espacio virtual, los que van a conformar la forma de ser y la forma de actuar y todas las habilidades que van a adquirir los niños, los adolescentes y los jóvenes. Entonces hay otra teoría también que nos es relevante en este contexto, que es la teoría del aprendizaje social, y esta teoría es propuesta por Bandura, este psicólogo que se ubica dentro de los psicólogos del comportamiento porque observa no solamente el aprendizaje, o sea, habla de la importancia que tienen los otros, pero habla de cómo la agresividad es aprendida a partir de la agresividad que se observa en los adultos. Y esto es revelador en el sentido de que nos resalta la importancia de entender que los primeros años de vida e incluso estas etapas complicadas en nuestro desarrollo humano son relevantes tenerlas en acompañamiento, que cada una de las acciones que se ejercen en los hogares van a ser de importancia vital para la forma en la que se van a desarrollar los niños y van a reproducirse en un futuro si no existen supervisiones, si no existen asesorías, si no existe escucha, si no existe este acompañamiento, por ejemplo, cuando se está jugando algún videojuego o se está siguiendo algún reto de Facebook. ¿Cómo es posible que se llegue a tales límites en los que pues no se sepa de dónde vino un objeto que un niño posee para poder agredir a otra persona o poder lesionarse a sí mismo? Pues es altamente posible por el aislamiento que se está generando en nuestros niños, por estas situaciones violentas, e incluso aquí entra el contexto machista, patriarcal, en el que a los niños, por ejemplo, y esto es revelador por los índices de suicidio que se presentan principalmente en los niños, a los que no se les está enseñando a canalizar sus emociones o a expresarlas, se les está ejerciendo actos de punición cuando lloran, cuando quieren expresar alguna emoción, y no existe la posibilidad de manejarlos más que ejerciendo violencia hacia los otros o hacia ellos mismos. Entonces estamos ante un contexto en el que podríamos pensar que es una sociedad enferma la que está enfermando a los niños, y sí lo es y no lo es. No todas las personas que habitamos este contexto humano son personas que viven en enfermedad. Tenemos personas que son creativas, con mucho deseo de colaboración, de cooperación, de hacer transformaciones en los contextos educativos y en los contextos familiares, y hay que utilizar esa creatividad para transformar esta ruta que pareciera que es innegable, que se tiene que seguir en el desarrollo de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. No es así, no es el último, no es el destino final que tenemos para nuestros niños, más bien es momento de actuar, de generar conciencia. Si tenemos la posibilidad
de prestar más atención a los niños que a nuestras pantallas, a nuestros teléfonos celulares. Hay que hacerlo, hay que tener tiempo de calidad, hay que tener escucha hacia los niños, hay que ver los cambios de comportamiento que se presentan, estos cambios de humor, estos silencios prolongados y estos comportamientos de agresión que, más que necesitar coerción y poner en duda al niño que está intentando expresarse, probablemente es un llamado de amor, de cariño y de expresión de confianza. Los invitamos a que ejerzan este tipo de acciones en sus contextos familiares, educativos, y que sigamos analizando el comportamiento de nuestros niños y nuestras niñas para que generemos un ambiente más cordial en el cual vivir. Gracias por acompañarme en Humanamente. Nos vemos en el siguiente segmento.